Este tercer video de la clase Lo común político y su inestabilidad explicará la contribución de Ernesto Laclau a la teoría sobre el populismo. Para comprender el aporte de Laclau a la teoría populista, se hace necesario destacar primero la importancia y la fascinación que entre los académicos han tenido los fenómenos populistas, desde los llamados populismos temprano, entre los que se encuentran Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, pasando por los populismos clásicos, donde destacan Perón, Getúlio Vargas, Jorge Eliezer Gaitán, Lázaro Cárdenas, luego los populismos tardíos, Rojas Pinilla, Omar Torrijos, y finalmente los llamados neopopulistas, Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Menem, Hugo Chávez, Evo Morales, entre otros. Tal vez estos liderazgos son uno de los fenómenos que más trabajos académicos han producido en América Latina y aún hoy en los congresos de latinoamericanistas siempre hay mesas de discusión sobre ese fenómeno. Tal vez por esa misma prolijidad, el término populismo se usa de muchas maneras en diferentes contextos, razón por la cual hay quienes se refieren a él como una hilacha de concepto que debiera ser desterrado de los discursos académicos, pues su polisemia y su ambigüedad son motivo de confusión. Pues bien, lo que veremos es que la genialidad de Ernesto Laclau consiste en definir el concepto desde lo que tantos le critican, la ambigüedad. Para comprender esto, permítanme un rápido paseo por los sentidos que, desde diferentes escuelas, se le atribuye al populismo, la mayoría de estos sentidos asociados a una valoración peyorativa. La teoría de la modernización, representada por Gino Germani, Torcuato Di Tella y Octavio Viani, autores que escribieron observando la experiencia peronista y desde el erróneo señalamiento de las similitudes entre populismo y fascismo, consideraba que el populismo era un momento en el desarrollo de los países periféricos que tardíamente habían llegado a la modernización. En ese escenario en el que había migraciones del campo a la ciudad, en el que campesinos recién llegados se ubicaban en las urbes, en el que supuestamente habían perdido el lazo de adscripción que tenía con sus patrones, el populismo era interpretado como una seducción por parte de un líder político de las nacientes burguesías. Tanto el líder como los campesinos, ahora convertidos en lumpenproletariado inculto y consumista, en palabras de Gino Germani, intentaban insertarse en el naciente mundo moderno. El primero, el líder, movilizaba a las masas para abrirse espacio en un mundo político todavía reservado a las élites. Los segundos, los campesinos, nombrados como lumpenproletariado, querían disfrutar del consumo y de los derechos sociales. De esa manera, el populismo era visto como un fenómeno transitorio, propio de sociedades en modernización, de la política de masas y asociado a la manipulación. La teoría de la dependencia también tiene su propia versión del populismo. Para Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faleto, entre otros, el populismo es un momento en el desarrollo del capitalismo periférico en el que el Estado, dirigido por las nacientes burguesías nacionales, busca equilibrar las demandas de la burguesía y del proletariado. Esto es, el Estado apoyará la inicialmente espontánea industrialización por sustitución de importaciones, a través de los préstamos a la industria y de la protección arancelaria, y también reconocerá los derechos sociales a los trabajadores. Este estado de equilibrio precario, como lo llama Francisco Weford, concluirá cuando las demandas de los trabajadores superen la capacidad de respuesta del Estado o la capacidad de los patronos de reconocer los derechos económicos de sus trabajadores. Esto dará paso a las dictaduras militares de los años 50 y 60 en la región, cuyo objetivo principal fue desactivar al pueblo que el líder populista había movilizado. Justamente porque la caída de casi todos los populistas fue de la mano de una crisis económica, específicamente del aumento del déficit fiscal y de la hiperinflación, para los economistas el populismo es un fenómeno indeseable. En el texto Macroeconomía del populismo en América Latina, Barbara Stallings, Sebastian Edwards
y otros famosos economistas definen el populismo como el uso de las políticas económicas para conseguir objetivos políticos, esto es, llegar al poder o conseguir seguidores, o también como indisciplina fiscal. Señalan que hay un patrón de acción en los populistas. Para conseguir apoyo político o seguidores, los populistas aumentan el gasto público por medio del aumento salarial a las burocracias del Estado o emprendiendo obras públicas que generarán empleo. Luego ponen a circular más dinero, incluso si es necesario, emiten moneda. Eso en el corto plazo hace feliz a la población y a los industriales, pues aumenta el consumo. Pero llega un momento en el que la capacidad instalada de las empresas se copa. Hay escasez y se inicia un proceso inflacionario que se torna en hiperinflación por cuenta de la devaluación. No obstante, los autores hacen notar que América Latina ha estado inmersa en ciclos de populismo, ajuste económico y populismo, y por supuesto califican peyorativamente ese fenómeno por los costos económicos y sociales que tiene. En líneas generales, los sociólogos de la modernización, de la dependencia, los economistas y las teorías sobre el populismo que se elaboran desde la ciencia política, como la de Kurt Weiland, señalan que el populismo tiene las siguientes características. Es un movimiento o partido encabezado por un líder carismático que usa un discurso bipolar y maniqueísta, es decir, que divide el universo social en dos, una parte buena y otra mala. Ejemplo de esto son las oposiciones, pueblo-oligarquía o pueblo-imperio, entre otras. Este líder, partido o movimiento tiene una ideología ambigua. En contraposición a estos enfoques con cierta valoración negativa del populismo, una corriente de historiadores ha encontrado que el populismo no es exclusivo de América Latina, que en los Estados Unidos al finales del siglo XIX no era vergonzoso fundar un partido que de hecho se llamó Partido Populista, Populist Party, y que los populismos latinoamericanos, ruso, norteamericano, africano y asiático tuvieron en común la reacción de burguesías ilustradas a los traumas que causó el avance del capitalismo. Para salvar a la población de la pérdida de sus tierras y de la proletarización, esos pensadores populistas propusieron un modelo de desarrollo fundado en los valores tradicionales del pueblo, cada uno en los valores de su pueblo. Pues bien, sobre ese escenario y retomando las características del discurso populista, en particular el carácter bipolar, maniqueísta y la ambigüedad, en 1977 Ernesto Laclau ofreció su primera y propia definición del populismo. Señaló que el populismo es un tipo de discurso caracterizado por el uso de las interpelaciones nacional populares como conjunto sintético y antagónico frente a la coalición dominante. Es decir, es un discurso de alguien que no está en el poder, que interpela a los actores sociales como pueblo o nación para que se movilicen en contra de los que tienen el poder. Esa interpelación es sintética, pues los reúne como uno, hace una síntesis en ser pueblo, en ser nación, y es antagónica, pues los opone a la coalición dominante. Años después, en 2006, con la publicación de La Razón Populista, Laclau refina el concepto al definir el populismo como un tipo de operación hegemónica en la que prima la lógica de las equivalencias. Esta propuesta se ha criticado señalando que desde ese enfoque todos los políticos son populistas. A esto respondió Laclau indicando que efectivamente el populismo es propio de la política y no exclusivo de la derecha o de la izquierda, y que tampoco es ni bueno ni malo. No obstante, no debe perderse de vista que el horizonte para el cual Laclau y Mouffe estaban produciendo sus obras era el de la emancipación. Es decir, ellos estaban pensando en cómo producir la unidad de los sujetos de los procesos emancipatorios. En nuestra clase, de los sujetos que van a constituir los comunes o a hacer realidad la hipótesis comunista.